Vamos ahora a resolver las siguientes expresiones que tienen logaritmos y las vamos a simplificar, mejor dicho, vamos a tratar de dejar todo en términos de uno o dos logaritmos, pero que aparezca todo completamente simplificado. Sin más, pues vamos por acá a comenzar recordándoles cuáles propiedades son las que vamos a utilizar. Logaritmo de base b de x más el logaritmo base b de y es lo mismo que poner un solo logaritmo en la base b de x por y, o lo que es lo mismo, el logaritmo de un producto es una suma o la suma de logaritmos es un producto. Por otro lado, cuando yo tengo logaritmo base b de x menos el logaritmo base b de y, es simplemente el logaritmo base b de x entre y. El logaritmo de una división es una resta donde el denominador siempre será el que tenía el signo menos. Luego, logaritmo base b de x a la r es r por el logaritmo base b de x. Con estas tres propiedades vamos a intentar simplificar estos problemas. Noten que es bien necesario que todo tenga la misma base para poder ser simplificado. Entonces, vamos al inciso A. En el inciso A tienen logaritmo base 4 de 48 menos el logaritmo base 4 de 3, pero fíjense que las bases son igualitas, son la misma. Por lo tanto, esto es logaritmo base 4 de 48 dividido entre 3. Es esta propiedad, tengo una resta, se vuelve la división y sería logaritmo base 4 de 16, o lo que es lo mismo, logaritmo base 4 de 4 elevado al cuadrado. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Pues resulta que cuando tengo logaritmo base b de b elevado a la x, la respuesta es simplemente x. Por lo tanto, aquí se cancelaría todo y la x es simplemente el 2. Es decir, todo este logaritmo al ser simplificado vale 2. Hasta aquí pues ya tenemos la respuesta del inciso A. Vamos a quitarla y vámonos al inciso B. En el inciso B, fíjense que tienen la base 3, base 4, base 4 y base 3. Por lo tanto, podemos reescribirlo como sigue. Sería logaritmo base 4 de 4, que es este, menos el logaritmo base 4 de 8, que es este, más el logaritmo base 3 de 12, menos el logaritmo base 3 de 6. Aplicamos las propiedades de este lado, sería logaritmo base 4 de 4 dividido entre 8. Este es el del menos, se vuelve el denominador, más el logaritmo base 3 de 12 dividido entre 6, que es la división de estos argumentos. Simplificamos y me queda logaritmo base 4 de 1/2 más el logaritmo base 3 de 2, que es la simplificación de este lado. Y hasta ahí, eso ya podría quedarse bastante correcto, ya eso es una respuesta que está bien, o quizá lo pueden escribir como logaritmo base 4 de 0.5 más el logaritmo base 3 de 2. Esa es otra respuesta. O también aquí podrían aplicar las propiedades y convencerse de que sería logaritmo base 4, mejor dicho, menos logaritmo base 4 de 2, más el logaritmo base 3 de 2. Aquí lo que hemos utilizado es transformar esto a exponente, que sería 2 elevado a la menos 1, esto sería 2 a la menos 1, y utilizamos la propiedad número 3, que me diría que el menos lo bajamos y ya queda por acá, pero eso ya es hacer demasiado. Hasta aquí ya es correcto, aquí también y aquí también. Ya lo único que quizá podríamos ver en algún momento es cómo transformar de base 3 a base 4 o de base 4 a base 3. Ahora vamos a quitar todo de aquí y vamos al inciso E. Recuerden que habíamos dicho que el logaritmo base E de x es logaritmo natural de x. Por lo tanto, este de aquí lo podemos transformar en el inciso E y lo que nos quedaría es logaritmo base E de 12 menos el logaritmo base E de 6 más el logaritmo base E de la raíz cúbica de 2. Tengo primero esta resta, sería logaritmo base E de 12 dividido entre 6 más el logaritmo base E de la raíz cúbica de 2. Esto es lo mismo que tener logaritmo base E de 2, que es esta simplificación, que multiplica a la raíz cúbica de 2. ¿Por qué?
Pues resulta que tengo una suma, entonces sería la multiplicación y esto es lo que queda. Esto es lo mismo que el logaritmo base e de, si lo quieren ver de otra manera, 2 elevado a la 1 que está por aquí, más el 1/3 que es esta raíz, sería 1 más 1/3, me quedarían 3, 4/3, elevado a la 4/3, o lo que es lo mismo, como es exponente, ponerlo como 4/3 por el logaritmo base e de 2. Y esta ya es la respuesta a este inciso, o quizá en lugar de poner logaritmo base e, podríamos poner 4/3 del logaritmo natural de 2. Y ya tenemos el inciso e. Vamos a borrar y luego viene el inciso siguiente, que es el inciso b. Ese inciso b no tiene sentido. Logaritmo base 1 de x, esto no existe. Ya habíamos visto que las bases 1 no pueden existir. ¿Por qué? Porque significa logaritmo natural de x entre logaritmo natural de 1, pero el logaritmo natural de 1 vale 0, esto sería logaritmo natural de x entre 0, lo cual no es posible, por lo tanto el inciso b no se puede. Vamos por último al inciso d. En el inciso d vamos a juntar todos los que tienen 5, que son estos, y al último ese de ahí, me quedaría logaritmo base 5 de 27 dividido entre 8, 27 dividido entre 8, que son estos dos, y luego aquí me quedaría menos el logaritmo base 5 de 3 elevado al cubo. Este 3 que está por acá se vuelve exponente según la propiedad 3, menos el logaritmo base 3 de 36. Ahora, 3 por 3, 9 por 3, 27 para esta parte de aquí, pero están restando, entonces pasarían a ser división. Logaritmo base 5 de 27 entre 27 por 8, que fue volver esto división, menos el logaritmo base 3 de 36, simplificamos, se cancelan, me queda logaritmo base 5 de 1 entre 8, menos el logaritmo base 3 de 36. Y esto ya es una respuesta correcta. Hasta aquí, pues muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse a mi canal y dejar un like.